de Elías, estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre de conocimiento, hermanos, enigmático. No sabemos mucho de Elías, su procedencia, casi no se nos presenta una descripción clara, hermanos, pero un hombre tosco, tanto en apariencia como en su vestidura. Este Elías, hermanos, nos lo presenta el Nuevo Testamento como el prototipo, hermanos, de Juan el Bautista, allá en Mateo capítulo 3, versículo 4. Algo impactante, hermanos, de este hombre. Él aparece ante el rey, hermanos, Acab, sin hacer o sin ser anunciado. Y ustedes saben, cuando alguien iba ante el rey, porque el rey los mandaba a llamar, no porque alguien se presentara por sus pantalones. Pues aquí este hombre se presentó con sus pantalones bien puestos. Bueno, no había pantalones en ese tiempo, ¿verdad? Eran túnicas muy hermosas, pero no eran tan hermosas las de Elías, porque era un hombre muy rudimentario, hermanos, rústico. Y pues él se presenta ante el rey Acab, hermanos, sin ser anunciado, para decirle simplemente y así, cara a cara: rey Acab, quiero que sepas una cosa, no va a llover, no va a haber lluvia hasta mi palabra. Y fíjense qué carácter de este hombre, hermanos. Y yo puedo decir, este es el hombre de Dios atrevido, ¿verdad? Qué atrevimiento de un hombre que sabe dónde está, conoce su postura, sabe, hermanos, manejar las cosas en el Señor. Y este Elías, hermanos, cuando se presenta allí ante el rey, hermanos, allá en el primer versículo del capítulo 17 del primer libro de Reyes, le dice Elías: pues sabes qué, va a haber sequía, rey, va a haber sequía hasta mi palabra. Posteriormente, en Querid, hermanos, es el mandato de Dios que se vaya Elías allá a ese territorio. Allí es tratado por Dios Elías, hermanos, y es azotada a las regiones cercanas y a una ciudad por una gran hambre. Y también vemos ahí que todo este escenario plantea el brote de la causa del cómo Elías es, hermanos, guiado por Dios con un propósito de poder sacar a flote el pecado que estaba fluyendo, hermanos, allí en el reinado de Acab. Fíjense que qué importante, hermanos. Si ustedes ven allí en el boletín, allí dice: te vieron bailando con el otro. No quiero sacar los trapitos al sol de nadie, ¿verdad? Porque no es por ese entorno. No piensen que ya les pescaron que estaba en la pachangueada con el otro. No. Ese es otro aspecto que vamos a entender el porqué del motivo, hermanos. Sabiendo de que Elías, hermanos, un hombre de Dios, un hombre que está presenciando una crisis en esa región, y donde este varón de Dios, este hombre de Dios atrevido, toma las cartas, hermanos, en sus manos firmes, porque Dios está obrando y preparando a Elías. Como ustedes saben, Elías es trasladado, se va hacia Querid, hermanos, allá en el arroyo donde lo iban a alimentar unos cuervos. Hay que recordar que los cuervos, hermanos, son aves de rapiña, y iba a ser alimentado, hermanos, por aves de rapiña. Y Elías allá estaba, hermanos, en ese lugar, y es tratado por Dios. Dios empieza a preparar a su hombre atrevido. Dios empieza a preparar a aquel varón que va a usar Dios como instrumento para poder sacar a flote lo que está pasando en el reinado de Acab. Y fíjense, hermanos, cómo Elías... bueno, recuerdan ustedes, los que estaban los jueves por aquí, ¿qué significa Elías, hermanos? ¿Recuerdan qué significa Elías, hermanos? ¿Alguien recuerda qué significa Elías? Aleluya. A ver, los que llegan los jueves, vamos a poner, ¿cómo dice, hermana?
Sí, Elías el que ascendió al cielo en un torbellino, otro dice que en carro de fuego, pues póngale limusina, un taxi espacial, pero él se fue al cielo, hermanos, y como dicen las escrituras. ¿Y qué quiere decir Elías entonces? Mi Dios es Jehová. ¿Sí o no? Pregunto, ¿qué quiere decir Elías? Mi Dios es Jehová. Y viendo nosotros, hermanos, este varón tiene una sagacidad de parte de Dios. Él es preparado, hermanos. Ustedes saben, querid quiere decir, hermanos, cortar, separar, refinar en un horno. Y Dios hace que vaya Elías para ese lugar. Entonces es tratado, es preparado por Dios para poder, hermanos, hacer frente, para ser una persona con carácter, donde va a decirle al rey lo que está pasando. Y fíjense bien, hermanos, esto pasa porque a veces las personas estamos indagando por otras partes en preguntas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué existen devastamientos de tierras? ¿Por qué existen tanto hundimiento, hermanos? Ahorita en el estado de Guerrero, en México, viendo las noticias, se está inundando, hermanos, ríos saliéndose de su cauce. ¿Qué es lo que pasa? Y en otros extremos, hermanos, viendo ahí que la ciudad, hermanos, que me vio nacer, está pasando por un conflicto espiritual. Y se inundó, hermanos, el centro de la ciudad, todo el mundo flotando, los negocios, hermanos, se destruyeron sus productos. Las cortinas esas de lámina que cierran para sus negocios, salidas de sus rieles, la arena salió, todo eso. Y haciendo yo una indagación, ¿qué es lo que está pasando? Pues anteriormente habían sacado su ídolo, hermanos, dice, porque no llovía, ahí lo sacan, hermanos, a pasear su ídolo. Y después, hermanos, le digo yo a alguien por ahí, pues ahora traigan a la madre para que diga el destrozo que hizo el chamaco. Porque, hermanos, es muy importante entender que a veces nosotros no nos ponemos a reflexionar cuál es la raíz de los problemas que están surgiendo. Y Dios, hermanos, hace esta referencia. Yo por eso le he puesto aquí, te vieron bailando con el otro. Y ahorita se va a dar cuenta por qué digo yo, te vieron bailando con el otro. Yo quiero que usted vaya a primer libro de Reyes, capítulo 17, primero para empezar, versículo 1. Nos dice las escrituras, hermanos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí vemos, hermanos, este hombre de Dios atrevido que hace presencia sin ser anunciado. ¿Por qué? Porque Dios empieza a preparar, hermanos, al problema. Empieza hermanos, a introducirlo para que se vaya descubriendo cuál es la causa de lo que está sucediendo en la nación, en el reinado de Acab. Y Elías, hermanos, es ese mensajero de una porción directa, con un carácter firme, hermanos, con una preparación a la cual se puede mencionar y se puede decir, wow, hay un hombre que está delante del rey y que no ha tenido timidez al enfrentarse al rey, porque nadie podía llegar ante el rey sin ser llamado. Y Elías llega, hermanos, llega ante el rey sin ser anunciado, dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Y todavía de pilón le dice al rey, y no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir una vez más. Vemos, hermanos, que como que el rey se compunge un poco y empieza a presentarse, hermanos, las circunstancias de, ¿y qué? ¿Quién lo mandó traer? ¿Quién le llamó si ni siquiera yo, siendo el rey, lo ha mandado llamar? Hermanos, cuando Dios te ha visto bailar con el otro, Dios va a utilizar los instrumentos para empezar
a darte a conocer, o para empezar a darnos a conocer, hermanos, de que ya empieza Dios a intervenir, Dios empieza a introducirse, Dios ya empieza, hermanos, a tomar cartas en el asunto para poder resolver el problema y sacar a flote, hermanos, el pecado, sacar a flote, hermanos, la raíz de donde se están originando las cosas, el por qué la devastación. Toda causa, hermanos, tiene un problema. Y si no se le hace frente, hermanos, al problema, entonces se tolera. Y cuando se tolera, se acepta. Y nosotros necesitamos ver, hermanos, que este varón de Dios, muy atrevido, se acerca ante el rey. Versículo 2 del capítulo 17 y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Fíjese bien, empieza, hermanos, como también a percibir Elías todos los estragos de las consecuencias del pecado que hay oculto en el rey, hermanos, en el reinado, y él empieza también a sentir en carne propia, hermanos, los resultados, porque se va a querer. Dios lo empieza a ministrar allá, Dios trata con él, los cuervos le llevan alimento, pero llega un momento, hermanos, siguiendo la trayectoria del capítulo 17, de que ese arroyo se seca ese arroyo, no hay agua, no hay nada, y Elías está a la esperanza, a la expectativa de Dios. Y aquí vemos a un hombre que sabe, hermanos, manejar las cosas en Dios, viéndolo en este ángulo de vista ahora. Cada vez que usted lee la palabra, la vuelve a leer, vuelve a escudriñarla, usted va a sacar información de parte de Dios de diferentes maneras, a la cual el Señor le va a educar a usted. Muchas veces, viendo la vida de Elías, hermanos, de que le llaman unos el profeta que huye, otros le llaman el profeta de fuego, el hombre de fuego, como le he puesto yo aquí, el hombre de Dios atrevido. Otros tienen diversidad de títulos. ¿Por qué? Porque cada vez que cualquier siervo del Señor, cada vez que cualquier creyente de Dios lee las Escrituras, Dios le da una revelación a través del Espíritu Santo para poder sustraer la enseñanza y aplicarla, hermanos, a las circunstancias. Y aquí este hombre llega y dice, wow, no hay alimento, no hay agua, se secó el arroyo. Y Dios le dice a él, ¿sabes qué? Te me vas y vete a Sarepta. Y vemos el círculo, hermanos, de cómo Elías va contemplando hasta qué, hermanos, vamos a decir radio o circunferencia, a veces el pecado abarca y no nos damos cuenta. Hasta dónde se extiende el pecado. ¿Cuántos saben, hermanos, de Hiroshima y Nagasaki? ¿Saben de Hiroshima y Nagasaki? Ustedes. En Japón, sí, en Japón. Fíjense bien, a mí me asombran los japoneses, porque cuando nace un bebé, espero que no pase esto con esta niña, ¿verdad? Para ponerle el nombre al bebé, agarran un bote y lo tiran, ping, con, ton, tan, tum. Así se llama el chamaco, ¿verdad? Es una broma, hermanos. Pero Hiroshima y Nagasaki, hermanos, ¿qué pasó con Hiroshima y Nagasaki? ¿Qué sucedió en esas ciudades? Algo cayó sobre ellas. ¿Qué cayó sobre ellas, hermanos? Bomba atómica. Cuando cae la bomba, hermanos, no eran yucatecos. Cuando cae la bomba, dice que se levanta aquel humo y hace un hongo, hermanos, de la gran magnitud, hermanos, de potencia. Cuando se analizan la circunferencia de esta explosión, fue más allá de lo que ellos pensaron que iba a abarcar la destrucción, hermanos, en Hiroshima y Nagasaki. Vamos a decir, un ejemplo, solamente queremos 5,000 kilómetros. Esto agarró un cuarto más. ¿Saben por qué? La fuerza, la radiación se extiende, hermanos. Y hubo en las orillas lejanas de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, hermanos,
que afectó hasta las plantas. Las personas empezaron a enfermar, las que estaban fuera, hermanos, en los poblados aledaños de Hiroshima y Nagasaki, a sentir, hermanos, en su piel las quemaduras por la radiación. Entonces, ¿dónde fue el núcleo de la explosión, hermanos? En Hiroshima. Y como Nagasaki era envidiosa, dijo: yo quiero otra, y le cayó otra, ¿verdad? Hiroshima y Nagasaki, hermanos, la explosión abarcó más allá. Ellos empiezan a tener la reacción. ¿Dónde cae la bomba? En el centro de la ciudad. Pero ¿hasta dónde abarcó ese daño? Hasta kilómetros de distancia. Como dicen por ahí, se le salió, hermanos, del ubículo donde debería llegar el límite. Se le salió de las manos y abarcó más allá. El pecado hace lo mismo, hermanos. El pecado hace lo mismo. Cuando el pecado está anidado, hermanos, no lo vemos a simple vista. Cuando el pecado, hermanos, está trabajando sutilmente, va entreverándose y va extendiéndose. Cuando usted siente, hermanos, que el pecado ya llegó más allá y ni usted ni cuenta se dio. ¿Cómo es posible que esa flor se haya marchitado si mi aliento está aquí, verdad? No se crea. Y ya se marchitó allá. El pecado es así, hermanos, sin ofender, como un cáncer. El cáncer lo tiene la persona y le detectan. Gloria al Señor que se detectó el cáncer. Empiezan a trabajarlo. Una vez que lo trabajan, hermanos, el médico se quiere asegurar de que ese cáncer no haya invadido su ser entero. Pero va caminando minuciosamente. Va, hermanos, y usted ni yo, la persona no se da cuenta. Se va extendiendo, hermanos. No, pues le vamos a quitar esta porción de su cuerpo y vamos a ver qué es. No, pues sabe que ya está bien, no hay cáncer. Gloria al Señor, aleluya. Para muchos, peor para los que no están en Cristo. Los que estamos en Cristo, hermanos, vemos la gloria del Señor. Una de dos, o somos sanos o vemos la gloria del Señor ya con nuestros ojos directos. ¿Cuál es la diferencia? Dios es bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y después, hermanos, cuando siente, ay, estoy enferma, otra vez dice la persona, ¿qué pasa? Llegó el cáncer de una manera fulminante, hermanos, para acabar. ¿Por qué? Porque rebanaron la parte que estaba afectada, pero ya todo su cuerpo estaba invadido. Se va entre, hermanos, las partes internas ocultas de nuestro cuerpo. Los nervios, las venas, llevan todo eso, hermanos. Las moléculas van caminando, los virus, bacterias, y todo se va, hermanos, se va extendiendo. Por eso Dios, hermanos, usa a Elías para confrontar el problema de la cual se estaba presentando en Acab. La Biblia dice que había más de 450 profetas de Baal, ¿sí o no? Y no nada más, fíjense bien, mire lo que dice aquí la escritura. Déjenme ver cómo está este entorno aquí de la palabra del Señor. Cuando dice este muchacho que quiere que le traigan, vean el versículo 19 por favor. Dice la escritura en el 19 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice lo siguiente: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y luego dice, quiero que hagamos cuentas, hermano, esos matemáticos. 450 profetas de quién, y después 400 profetas de quién. Así es que ¿cuántos profetas paganos eran? ¿Cuántos? Bueno, 800 o 900, póngase de acuerdo, che. A ver cómo, vamos. 900, 850, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Ah, no es acción aquí, hermanos, aleluya. Fíjese bien, hermanos, nos están diciendo 450 más 400, entonces son 850, ¿cierto? Profetas de Baal, profetas de Acera. Y entonces vemos el confrontamiento del problema, donde veamos los versículos, hermanos, 17. Cómo Acab se da cuenta que algo ya empieza a funcionar, donde le está haciendo cosquilleo
donde está empezando a sentir un poco de incomodidad Acab. ¿Por qué? Porque ya empieza a sentir que alguien está ya descubriendo el panorama del pecado. Y veamos aquí, hermanos, después de que se presentó de una participación con Abdías, hermanos, Acab, bueno, leo el 6, dice que dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías se fue separadamente por otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Estoy en el 7 del capítulo 18. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo hermano de Acab para que me mate? Fíjese bien. No entendía en su momento, hermanos, Abdías el propósito de dónde quería llegar Elías. Elías estaba enfocado, hermanos, en la forma que Dios trabaja. Y Elías en ningún momento dado le dijo: ¿sabes qué? Te voy a entregar con Acab, porque Acab no quiere a ningún profeta de Jehová. Solamente dile a Acab que te has encontrado con el profeta de Jehová. Dile a Acab que has visto al profeta único de Jehová el Señor. Fíjese bien, hermanos. Posteriormente, cuando entran en ese diálogo, vemos nosotros, hermanos, que Acab y Abdías dialogan. Vean el versículo 16, por favor. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse ¿con quién? Con Elías. ¿Por qué? Porque obedeció. Fue, que Elías que quiere que lo vea. Sí, él quiere verte. Él quiere, vemos a Abdías, hermanos, que se armó de valor, porque cuando Dios está obrando, hermanos, Dios está respaldando. Versículo 17, cuando Acab vio a Elías, ¿qué fue lo que le dijo en forma de defensa para él? Porque él sentía, hermanos, que ya el cosquilleo andaba cerquita. Pregunta: ¿eres tú el que turbas a Israel? Aleluya. Tú eres el que nos estás provocando ciertos conflictos de paz en nuestra nación. Tú eres el que estás haciendo todos estos disturbios. Tú eres el que estás provocando a ira e irritando a Israel. ¿Y qué le responde el varón de Dios, hermanos? Pero qué hombre tan atrevido, ¿eh? ¿A poco algunos de nosotros se va a acercar y les va a decir las cosas a alguien? Fíjese bien, versículo 18. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel. ¿Sabes qué, Acab? Yo no he turbado, yo no he agitado a Israel, sino tú y la casa de tu padre son el centro, el factor de la cual Israel está en esa condición. ¿Qué cosa? Pues que dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, yo no soy el que está generando el problema en Israel. Eres tú con tu familia. Porque te has dejado, te has apartado de los mandamientos de Dios. Y eso es pecado, hermanos. Has dejado los principios de Dios. Has abandonado lo que debe de regir un reino. Has dejado lo que debe de establecer a un reino. La palabra. Un país, hermanos, que no está gobernado por el Señor, un país que se va a la quiebra. Mas, sin embargo, vemos nosotros aquí, hermanos, que Elías le dice: tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Y aquí, hermanos, Elías confronta al problema. Así directo. Tú me acusas a mí, ¿verdad? O sea, lavarte las manos, como se suele decir de Herodes. Te lavas las manos, o sea, me estás echando la culpa a mí. Otro Adancito. Él es el responsable. ¿Por qué está nuestra nación así? Por Elías, el profeta. A ver, ¿cuántos profetas de Jehová hay aquí? Pues uno. ¿Cuántos profetas tenemos acá? 850. ¿Quién es más? Pues los que somos más. ¿Y ese? Uno. Pues ¿quién es el responsable? Él. Y Elías dice: no, Señor, yo no soy responsable, tú eres responsable. Porque tú fuiste con tu familia los que dejaron
los que abandonaron, los que básicamente desistieron seguir los mandamientos de Dios. Sí, tú, Acab. Y todavía tiene esa autoridad, hermanos, Elías, y le dice a Acab. ¿Por qué Acab no respingó, como usamos decir esa palabra? ¿Por qué Acab no se puso el tú por tú? ¿Por qué Acab se dejó llevar por la palabra, hermanos, que le decía el profeta? Ven al versículo 19. Aquí vemos la autoridad sobre reyes. Porque Dios nos ha dado sobre reyes autoridad, sobre pueblos y naciones, hermanos, como hijos del gran rey. ¿Cuánto dicen amén? Dice el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Mándame a toda esa gente y me los reúnes en el Carmelo, en ese monte. Los quiero a todos. Les dice el rey, hermanos, sí, yo lo hago, y lo hizo, hermanos, porque Dios está trabajando para sacar a flote el pecado. Dice este hombre, versículo, hermanos, 20. Entonces Acab, ¿qué hizo? Convocó a todos los hijos de Israel. Hasta ahí, hermanos. Vemos aquí la autoridad, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios. O sea, Él dice, congrégame a todo Israel. Versículo, ¿saben qué, hermanos? Que cuando Dios habla, cuando Dios abre su boca, toda nación, tribu, lengua obedece al llamado de Dios. Se nos enseñaba hace un momentito, hermanos, acerca de el shofar, los sonidos del shofar. Y hay varios sonidos, hermanos, ciertos eslabones de tocada que se dan. Es un llamado. Entonces, hermanos, se llama a la congregación, se convoca a la congregación. Cuando Dios habla, ¿cuál fue esa trompeta? La palabra que sale de Elías por voz de Dios, hermanos. Me vas a congregar a este pueblo en el monte Carmelo. Acab no dijo nada. No se rehusó. Porque sabía, hermanos, sabía dónde había llegado él en el pecado. Y vemos nosotros que todo Israel, hermanos, se congrega. Todo Israel llega ahí. Se congrega, hermanos, Israel. Y dice, hermanos, en el versículo 20, congrégame a todos los profetas. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, allí estaban los profetas, ¿quiénes? Los de Baal y los de Acera. Y dice que comen a la mesa de Jezabel. Hermanos, ¿qué tomamos en cuenta acerca de Jezabel? Esa Jezabel, hermanos, que manipulaba, seducía a los profetas. Esa mujer, hermanos, que lo hacía de una manera sensual. En una ocasión, dialogando, hermanos, con mi esposa, comentamos acerca que hasta dónde llega, hermanos, el grado de que en varias congregaciones la sensualidad ha entrado, hasta lo permitimos con nuestros niños. Las iglesias, hermanos, que tienen grupos de danzas o según su manejar, ya sacan, hermanos, a las niñas haciendo danzas, hermanos, con unos falditas que casi, hermanos, pues no traen nada. Y ahí andan danzando. Y se levantan y se hacen, y que es que están metiendo la sensualidad. Y todo el mundo contento, hermanos. Todo el mundo alegre. Pero aquí Elías le dice a él, ¿sabes qué? Cuando un pueblo se distorsiona es porque se ha apartado de Dios. Cuando un pueblo acepta de todo, cuando, vamos a decirlo a la iglesia, porque aquí en este caso, hermanos, representa o tipifica a la iglesia. Cuando la iglesia, hermanos, da entrada, abre puertas para que entre todo lo del mundo y se haga aquí adentro, hermanos, como el danzón, hermanos, el trago, la mota, la marihuana, el crack y todo el yerbajo ese que usan, hermanos, entonces es porque la iglesia se ha apartado de los mandamientos de Dios. Y el apartarse de los mandamientos de Dios, eso es pecado, hermanos.
Es pecado dejar a Dios por las cosas y placeres de este mundo. Eso es pecado, hermanos. Necesitamos ver cómo Elías, hermanos, empieza a introducirse. Y ahorita va a entender por qué digo yo, te vieron bailando con el otro. Dice la escritura, congrégame todos los profetas. Ahí está el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo estas palabras. Ahí vemos la declaración del problema. Aquí está la raíz del problema. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué pasó con el pueblo? Y el pueblo mudo. ¿Saben por qué estaba el pueblo mudo? El pueblo, hermanos, no sabía qué hacer en ese momento, porque nadie con autoridad se le había parado enfrente y les había dicho, ¿saben que ustedes están totalmente mal delante de Dios? Y yo quiero que vayamos a ver, hermanos, allí mismo en ese versículo 21, dice la palabra claudicaréis. La palabra claudicar, hermanos, viene del escrito pasak, que quiere decir, hermanos, brincar, saltar, bailar con otro. Y eso fue lo que me atrajo a mí. ¿Por qué, hermanos? También dice los que andan de un lado a otro. Los que no tienen, los que son volubles, los que son atraídos por ciertos eventos, por ciertas características deslumbrantes, se dejan ir. Pero aquí me impacta esto, bailar con otro. Y cuando yo digo te vieron bailando con otro, es que el Señor ha visto a su iglesia, hermanos, bailando con el pecado. Dios ha visto a su pueblo abrazado del pecado. Aunque le digan rata de dos patas, allí anda el pueblo de Dios. Aunque le digan rata inmunda, allí se goza y le agrada al Señor. Es el problema. Es un problema grave, hermanos, de que Dios te vio a ti haciendo partícipe de lo que a Dios le pertenece con el otro, o sea, con el pecado, con el diablo. Baal, hermanos, Dios de las moscas, de la pestilencia, le llaman otros. Hermanos, Dios pagano, seducidos por Jezabel y Acera, hermanos, estaban aglomerándose y teniendo, hermanos, sus participaciones idólatras. Vea usted que Elías le dice, ustedes fueron vistos por Jehová bailando con Baal y Acera. Seducidos por Jezabel, perdón. La Biblia nos dice, hermanos, que el Señor nos sacó de las tinieblas a luz admirable. La Biblia nos dice a nosotros que ahora somos luz. Somos, hermanos, el resplandor. Ya lo decía el hermano hace un momento aquí. Así como el sol da la luz a la luna y la luna brilla, así el Señor, Él es luz, nos da a nosotros, tenemos que resplandecer. Pero aquí, hermanos, se había apagado. El pueblo no responde nada. El pueblo no sabe qué hacer cuando Elías les dice, ustedes fueron hallados. Dios los vio bailando con el otro. O sea, tú debes de ser de un solo amo. Tú debes de ser de un solo Dios. Apocalipsis, hermanos. Dios le dijo a su iglesia, yo prefiero que te determines, que te definas. O eres frío o eres caliente. Prefiero que tú te describas tal lo que eres, frío o caliente. Una de dos. Porque tibio, así en pocas palabras, así, ¿saben cómo? Como dicen algunos que no hablan español, ¿verdad? Que más hablan nasty. Estás asqueroso. Y imagínense, Dios, hermanos, dice, te voy a vomitar. Es que el sabor que tú tienes no es un sabor apetecible.
No es un sabor que me agrade. No es un sabor que yo diga, voy a deleitarme, voy a disfrutarte. No, y Dios dice, yo prefiero que me digas, soy frío o soy caliente, pero que no quiero estar bailando con el otro. Tenemos que decidirnos, hermanos. Y es lo que dice Elías. Pueblo, Dios te vio bailando con el otro. Dios te vio. Por lo tanto, la palabra seguid, hermanos, está en el escrito halak, que quiere decir sigue con paciencia, ve con paciencia, ve con él con paciencia. Porque a veces queremos nosotros hacer las cosas a nuestra forma. No es, hermanos, nuestra forma. Es, hermanos, conforme Dios determina. No es como nosotros queremos. Es como Dios. Vemos que nos los muestra con Elías. ¿Sabe qué, hermanos? Elías lo hace a la forma de Dios. Primer libro de Reyes 17:2. Dice la escritura. Vino a él palabra de Jehová diciendo. Cuando vino palabra de Jehová es cuando Elías trabaja. Cuando no llega palabra de Jehová, Elías no trabaja. Cuando Elías oye la voz de Dios, él trabaja. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que Elías esperó. Elías esperó, hermanos. ¿Por qué? Porque él todo lo que hizo, lo hizo conforme a la forma de Dios, no a la forma de Elías. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra forma? A veces queremos que el hermano, pero quiero que te arregles. Y no es así, hermanos. Espérese, ore por él, oremos por él. Y usted dirá, ay, es que este hermano de a tiro se pasa. Bueno, sí se pasa, ya está más traspasado que nada, pero oremos por él o por el hermano, por con quien sea. Elías esperó. Allí en primer libro de Reyes 18, en la primera parte, nos dice las escrituras, ¿cuánto tiempo pasó, hermanos, para que Elías volviera a presentarse? Dice, pasados muchos días, ¿cierto? Entonces, hermanos, viene la palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Tuvo que esperar Elías. Elías estaba viendo cómo estaba el desorden total del pueblo. Elías estaba viendo esos desfiguros que hacía la nación. Y él paciente, esperando. Ya me habló mi Señor, entonces yo voy a actuar. Voy a actuar. Ok, voy a actuar, ya me habló el Señor. Muéstrate acá y diles que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero mientras yo preparo esas nubes para que vengan esas agüitas de los cielos, hay un proceso que se va a recorrer para poder llegar al centro. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión que a alguien se le dijo que se preparara, que porque Dios pues le iba a usar y que pues ya arreglara maletas para la obra del Señor. Vamos a decir exageradamente, el otro día ya estaba equipado, ya me voy. Y es donde nosotros tenemos problemas, hermanos. Elías, vemos aquí en la palabra que exhibe, hermanos, la derrota del enemigo a través de ese pecado. Fíjese bien, o sea, él exhibe las cosas. En ese versículo 30 del primer libro de Reyes 18, dice la escritura que Elías a todo el pueblo, hermanos, le dijo, acercaos a mí, vengan, vengan todos. Y todo el pueblo se acercó, vengan. Dice la escritura que él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, puso 12 piedras, con el propósito que esas piedras simbolizaran las 12 tribus de Israel, para que cuando se hiciese ese holocausto, cuando se hiciese ese sacrificio, hermanos, hubiera redención para las tribus de Israel, hubiese, hermanos, perdón.
para que el pecado del pueblo fuera cubierto, la misericordia del Señor. Entonces Elías viene, hermanos, y pone esto. Quiero que vean todos lo que Dios va a hacer. Elías, hermanos, exhibe todo esto porque les dice acá, ¿verdad?, que le convoque a toda la nación. Se convocó toda la nación. En el versículo 22, Elías vuelve a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora vamos a ver, yo quiero decirles a ustedes que se nos den bueyes a cada uno de los dos. Y vamos a hacer sacrificio. Y el Dios que respondiere por fuego, que ese sea Dios. ¿Qué les parece? Que el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Versículo 24. Dice: invoquen luego a vuestros dioses, en el nombre de vuestros dioses. Yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Por qué estaban ellos, hermanos, dudosos de dejar a su movimiento, hermanos, con el otro movimiento? Ellos estaban con un pensamiento de: no voy a disfrutar, si me inclino por Jehová, todas las prácticas que tenemos de este lado con los profetas de Baal y de Acera. Pero ellos tomaron un acuerdo. Bien dijo el pueblo, hermanos, bien dicho. Elías dijo a los profetas de Baal: bueno, escojan su animal, prepárenlo vosotros primero y empiezan a invocar su nombre. Y vemos, hermanos, cómo ellos hacen ese panorama de su obra. Yo creo que esos profetas eran brujos, hermanos, porque cuando el brujo no recibe, hermanos, respuesta de sus dioses, empiezan a cortarse, empiezan ellos a ofrecer sangre, o sea, se van al extremo. Y así vemos, hermanos, a los brujos. Y cuando una persona va a consultar a los brujos, luego le dice: tráigame una foto, tráigame cabello de no sé qué, tráigame tierra de pantón, tráigame esto, tráigame, o sabe qué, para que sea más efectivo, tráigame sangre suya, sáquela de ellos. Hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo, el diablo, les está pidiendo todo eso. Y Baal, hermanos, el dios pagano de ellos, pues está, vamos a decir, a la expectativa. Voy a recibir, ¿no?, el sacrificio. Están estos hombres gritando a alta voz y hermanos, danzando alrededor de su altar que hicieron, y gritaban: Baal, respóndenos, Baal, Baal, desciende, Baal, esto y que el otro. Le gritaban a su dios pagano. Elías, hermanos, versículo 27 dice aquí la escritura: aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos. La palabra burlarse, hermanos, Elías exageraba en su impulso y le decía: bueno, pues es Dios, ¿no? Grítale en alta voz, porque pues tiene poder, creo yo. Tal vez está meditando Baal y no les ha escuchado. O vamos a exagerar un poquitito: se fue de vacaciones a Huatulco, o anda por ahí por Mazatlán, a Cancún, ¿verdad? Bueno, al último se fue aquí al Leymol, ¿cómo se llama este pueblito, hombre? Allí al lago, a acampar. Ahorita que el sol está bonito, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios, Baal? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¡Que responda! Bien, pues no hubo respuesta de nada. Elías, hermanos, prepara el altar. Elías, hermanos, hace holocausto, hermanos. Prepara ese altar, pone el animal allí y luego dice: póngale agua. Vuélvele a poner más agua. Échale otro tanto más de agua, hermanos. Aquello quedó empapado de agua. Aquello quedó lleno de agua, hermanos. Hasta la zanja que tenía alrededor, lleno de agua. Versículo 36 dice la escritura: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ahora sí la ofrenda, hermanos, el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la escritura, hermanos, que descendió fuego del cielo, consumió todo, hermanos, hasta el agua. Todo consumió. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Elías lo hizo a la forma de Dios. Elías lo hizo a la forma de Dios.
Saben, hermanos, cuando Abraham fue llamado por Dios a sacar a su pueblo, Abraham todo lo hizo a la forma de Dios. Cuando David vence a Goliat, lo hizo a la forma de Dios. Claro que sí. Cuando Josué, hermanos, está allá en Jericó, derrumbaron los muros, sí, lo hizo a la forma de Dios. ¿Cuántas vueltas Dios? Dale tantas vueltas. Dios dice tantas vueltas, se dieron tantas vueltas. Todo fue a la forma de Dios. No a la forma del hombre, no a la forma nuestra. Elías, ¿por qué tú hiciste esto? Pues yo lo hice a la forma de Dios. Dios así me lo dijo, yo así lo estoy haciendo. Moisés, ¿por qué el mar rojo? ¿Por qué yo lo hice a la forma de Dios? Yo estoy haciendo lo que Dios me dice. ¿Se da usted cuenta qué tan importante, hermanos? Elías, hermanos, exhibe ese pecado y les dice, ¿saben qué? Todo el problema es porque ustedes se apartaron de los mandamientos de Dios. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué tengo caos en mi familia? ¿Por qué tengo caos en mi trabajo? ¿Por qué mi economía no fluye? ¿Por qué no tengo paz en mi interior? Bueno, deja que Dios escudriñe vuestros corazones para que pueda saber el centro del problema. Y aquí Dios, hermanos, nos mostró el centro del problema. Porque hay contiendas. Porque hay un problema. Y el pecado, hermanos, se va extendiendo. Y el pecado va dañando, va dañando, va dañando, va dañando, va dañando. Nuestro país, desafortunadamente, hermanos, ya se ha contaminado. Cuando antes, hermanos, se invocaba el nombre. Ahí vemos a Abraham Lincoln. Vemos otros presidentes, hermanos, que ellos mencionaban que una nación cimentada en la Escritura era una nación poderosa. Y otros escritos por ahí que salían, que a la cual salen los billetes ahora que dice, en Dios confiamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eso quedó nada más escrito, porque ya la nación no confía en Dios. Y fue lo que pasó con Israel. Hermanos, ¿y cuál es el factor de esto? Mira, a mí lo que me impacta es lo siguiente, hermanos. Elías exhibió el pecado de Israel con Acab en ese reinado, en un sacrificio haciendo holocausto, para que el pueblo fuera libre y su pecado fuera cubierto. Lo exhibió haciendo un sacrificio, un holocausto. Para que usted y yo fuéramos libres, el Señor en un monte Carmelo, allá la calavera, que se llama, hermanos, el monte Calvario, allí fue un holocausto, fue un sacrificio donde Dios exhibió al diablo, hermanos, y quitó toda deuda eterna para que usted y yo fuéramos libres, hermanos, en el nombre de Jesús. Él merece un aplauso, iglesia. Elías exhibe el pecado de un reino y el Señor exhibe al enemigo, hermanos, y Él le quitó toda autoridad. Es nuestro Dios, iglesia. Los holocaustos, hermanos, de sacrificio tienen suma importancia para nosotros. ¿Y sabe qué fue lo que pasó aquí con Elías, hermanos? Demuestra algo, que la obediencia, vuestra obediencia, hermanos, derrota al enemigo. Vuestra obediencia derrota al enemigo. ¿Saben por qué? Porque si usted y yo hacemos las cosas en obediencia a Dios, no tendremos problemas. No habrá problemas con nosotros. Así es que el holocausto de Elías, hermanos, confrontó y exhibió el pecado del pueblo. El sacrificio del holocausto de Jesucristo en el Calvario, en aquella cruz, hermanos, fue avergonzar al enemigo. Y eso lo vemos en Colosenses 2:15, hermanos. Colosenses 2:15, véalo por favor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué exhibió el Señor? ¿Qué dice? El que lo tiene lo puede leer. Colosenses 2:15 lo tiene. Y despojando
a los principados y a los potestades. Los exhibió públicamente. Les dijo: esta es la causa, esta es la razón, y por eso yo triunfo sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo es vencedor. Cristo es el Señor. Cristo es el dador de vida, iglesia. Él es el Dios de Israel, pero es el Dios nuestro, hermanos. Él exhibió públicamente. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo Elías para libertar al pueblo? Exhibe públicamente la razón. Y vaya que en el Carmelo, hermanos, degolló a muchos. Los degolló. Y usted dirá: bueno, ¿por qué los mató? Porque en aquellos tiempos sí era válido matar. Ahorita ya no. Pero si usted hace sacrificio en holocausto al Señor, el Señor va a dar libertad, hermanos. Como dicen algunos por ahí: you provide the fire. Imagínese, tú provees el fuego. Sí. Y entonces usted diga: I provide the sacrifice. Usted diga: yo voy a proveer el sacrificio. Me voy a acercar ahí. Sí, voy a ir. Cuando estamos dispuestos, nosotros necesitamos entender esto. You provide the spirit, I will open up inside. Tú provees el espíritu, ¿verdad? Entonces mi corazón va a estar dispuesto a que seas tú, va a estar abierto, disponible a que tu espíritu llene. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Y Elías diciendo: Señor, este es el holocausto, este es el sacrificio. Ahora llena a tu pueblo porque se ha vaciado. Llena y limpia a tu pueblo con ese fuego para que sea otra vez restaurado. Escucha esta alabanza, hermanos, que viene de ahí. Pero si nosotros, hermanos, permitimos que el Espíritu del Señor obre, Él se hará cargo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tiene victoria en su hogar? ¿Por qué no tenemos victoria en la economía? ¿Por qué no tenemos victoria en nuestra vida personal? Porque no lo estamos haciendo a la forma de Dios. Tenemos que hacer un sacrificio. Póngase de pie, iglesia. Cierre sus ojos y hable con el Señor y dígale al Señor: aquí estoy. Deja que Dios haga las cosas por ti. No las hagas tú solo o sola. Deja que Dios sea el que limpie y purifique. Y te vas a dar cuenta la raíz de lo cual estás pasando y no puedes superar. Permite que Jesucristo tome el control. Dios te bendiga.